Vamos a compartir un poco con los presentes sobre este tema de los productos a base de ingredientes botánicos, que hay bastantes mitos al respecto, sobre todo de la inocuidad de los mismos. Y por lo tanto hay muchas necesidades y expectativas para la seguridad y vigilancia de estos productos en el Ecuador. ¿Qué vamos a abordar en la charla de hoy? Generalidades conceptuales que nos den un poco el marco teórico del tema, la situación nacional e internacional del uso de estos productos a base de ingredientes botánicos, el marco legal que permite su comercialización, la seguridad de estos productos, los riesgos además que se presentan y que muchas veces no se le da la importancia necesaria, y bueno, un poco de reflexiones, retos y necesidades en el uso seguro de estos productos a base de ingredientes botánicos. Igual pueden interrumpir cuando tengan alguna duda o alguna observación durante mi presentación. Yo quiero iniciar con que algún voluntario me diga el concepto que tiene sobre medicamento, producto natural procesado de uso medicinal y suplemento alimenticio. Pueden abrir sus micrófonos y conversar. ¿Algún voluntario? Nadie quiere conversar sobre lo que el concepto de medicamento, producto natural procesado de uso medicinal y suplemento alimenticio. Me dejaron solo. Bueno, el medicamento, de acuerdo a la definición que aparece en la Ley Orgánica de Salud, que es toda preparación o forma farmacéutica que tiene en su composición sustancias o mezcla de sustancias que evidentemente son sustancias químicas que son eficaces para el diagnóstico, el tratamiento, la mitigación o el alivio y la profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, o el restablecimiento, corrección o modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de los seres humanos y de los animales. Por extensión, esta definición se va a aplicar también a aquellas sustancias de valor dietético con indicaciones terapéuticas o alimentos especialmente preparados que reemplacen regímenes especiales alimenticios especiales. Y en este caso, los productos naturales procesados de uso medicinal, pues son los productos cuyos ingredientes activos están formados por cualquier parte de los recursos naturales de uso medicinal o sus combinaciones, como pueden ser la droga cruda, un extracto, o estar también en forma farmacéutica reconocida y que se utilizan con fines terapéuticos. Es decir, de acuerdo a esta definición, los productos naturales procesados de uso medicinal son medicamentos cuyas sustancias químicas, en este caso, que son las responsables de la actividad terapéutica y, por supuesto, de los efectos adversos que se puedan presentar y tóxicos, en este caso son estas sustancias de fuente y origen natural. No se considera un producto natural procesado de uso medicinal si el recurso natural se combina con sustancias activas definidas desde el punto de vista químico, es decir, aun cuando sean constituyentes de los recursos naturales, si ya están aislados y químicamente definidos, es decir, purificados, entonces el producto deja de ser considerado natural procesado de uso medicinal de acuerdo a nuestra legislación, específicamente la resolución 036 del 2020 de ARSA.
Es decir, los productos naturales procesados de uso medicinal son medicamentos cuyo principio activo va a ser de fuente y origen natural. Mientras que los suplementos alimenticios, que también se conocen como complementos nutricionales, son productos alimenticios no convencionales que se destinan a complementar la ingesta dietaria diaria, mientras que en este caso ellos están destinados a personas sanas y es algo importante que lo diferencia de los dos conceptos que mencionamos anteriormente, que son productos que están destinados a pacientes que padecen algún tipo de síntoma, dolencia o desequilibrio del estado fisiológico y por lo tanto esto es el término más importante que diferencia los suplementos de los medicamentos naturales y es que están destinados a personas sanas. Los nutrientes que componen a los suplementos no deben estar presentes en concentraciones que generen actividad terapéutica y esto es otra cosa muy importante, sobre todo en el caso de los ingredientes botánicos que están muy, muy de moda, por decirlo de alguna forma, en los suplementos en el país últimamente. No pueden estar estos ingredientes botánicos en dosis terapéuticas, a excepción de los probióticos que sí son ingredientes, en este caso, que se permiten estar en los suplementos alimenticios en dosis terapéuticas. No deben los nutrientes ser aplicados a estados patológicos, pues ya dijimos, pues está destinado a personas sanas y estos productos se comercializan en formas conocidas como en las diferentes formas farmacéuticas sólidas como cápsulas, tabletas, semisólidas como geles, jaleas, líquidas como gotas, soluciones, jarabe y otras formas para absorción gastrointestinal, que esto es otra cosa importante. Los suplementos siempre se van a administrar por vía oral. No podrán estar presentes en estos productos sustancias como vitaminas, minerales, perdón, sí pueden estar presentes sustancias como vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, probióticos concentrados y extractos de plantas, solas o en combinación, así como hormonas, animales humanas y otros, siempre y cuando su uso como ingrediente alimenticio y su concentración se encuentre justificada por agencias de regulación de alta vigilancia sanitaria a nivel internacional o la propia agencia ARSA, que ya tiene igual varios productos publicados y notificados. Con estas definiciones damos un poco de marco conceptual para entender algunas realidades que se están dando en estos momentos de productos a base de ingredientes botánicos. Y con esta diapositiva solo quiero resaltar de las etapas del diseño de un nuevo medicamento que en la primera etapa de la búsqueda de una cabeza de serie o modelo de fármaco, uno de las vías es por extracción y purificación de un principio activo a partir de una fuente natural. Y aproximadamente más del 90% de los fármacos convencionales y que se obtienen hoy por síntesis, pues originalmente fueron descubiertos a partir de fuentes naturales y que esta justamente es una de las vías que siguen todavía vigente y a partir de las cuales se obtienen muchos de los fármacos que hoy se obtienen y que su fuente fundamental de producción es la síntesis o la semisíntesis. Y esto para insistir en que los productos naturales, en este caso a partir de ingredientes botánicos de uso medicinal, son por lo tanto medicamentos y tienen asociado además del efecto terapéutico efectos adversos o tóxicos en función de la dosis en que se utilice. Recordar también muy rápidamente las etapas o las especificidades del diseño de un medicamento a partir de plantas medicinales en una forma farmacéutica adecuada y establecer sus especificaciones de calidad. Para ello es necesario vencer una serie de etapas. En primer lugar, la selección de la especie que se va a investigar, que ésta tiene que responder
a problemas de salud que va a resolver el nuevo producto que se va a obtener, que investigaciones se han realizado previamente, sobre todo el uso tradicional que se ha reportado, investigaciones tanto de la parte química como de la parte de seguridad y eficacia que nos permitan, por lo tanto, abreviar o seguir caminos para la selección adecuada de esa especie vegetal que nos va a servir de fuente de obtención del principio activo. Una vez que se ha seleccionado de acuerdo a estos criterios y que aquí desafortunadamente no se cumple generalmente y predominan muchas veces los criterios comerciales, muchas veces de qué recurso está de moda y que por lo tanto puede generar mayor comercialización. Y lo importante aquí, como yo decía, es sobre todo el problema de salud que va a resolver y que realmente se constituya en una alternativa terapéutica accesible y económica. Y una vez que se ha seleccionado la especie, entonces hay que identificar o comprobar taxonómicamente esta especie para poder atribuir los resultados de forma correcta, con el nombre científico, no con los nombres comunes, sino, y con ello también podemos poder revisar lo que se haya publicado con anterioridad para mejorar nuestro trabajo. Y con esto podemos entonces pasar a la caracterización fitoquímica, que en este caso no solamente va a incluir toda la parte de identificación cualitativa de los compuestos que siempre son una mezcla de metabolitos secundarios, los que contienen estos recursos que van a servir de principio activo, sino también la cuantificación para poder establecer las sustancias bioactivas o al menos marcadores químicos que nos permitan seguir la calidad y por lo tanto la seguridad y la eficacia de ese medicamento que se va a preparar a partir de una especie vegetal. Y una vez que tenemos seleccionado, identificada la especie y su caracterización química que nos permita seguir la calidad del producto, entonces se realizan los estudios farmacológicos y toxicológicos, es decir, de seguridad y eficacia, que permitan definir en modelos in vitro fundamentalmente, y puede ser también in vivo, en animales de experimentación, definir y corroborar eh, digamos, ese uso tradicional o esas propiedades terapéuticas que se le atribuyen. Y en el caso de la seguridad o los estudios toxicológicos, pues poder definir igual dosis mínimas, en este caso toxicidad aguda, y estudios especiales, en este caso de si se van a usar en pacientes embarazadas, en niños, etcétera, que permitan, por lo tanto, establecer la seguridad de ese posible nuevo medicamento. Y con ello, entonces, una vez que hemos corroborado aspectos de seguridad y eficacia, se puede entonces trabajar en la elaboración y estandarización del fitofármaco, fitoterápico o producto natural, en este caso a base de ingredientes botánicos, y por lo tanto estandarizar la forma farmacéutica, que aquí igual se sigue la misma metodología que para cualquier medicamento convencional, y poder establecer la forma que permita la mayor biodisponibilidad, en este caso del extracto de la planta medicinal, que sería la forma más adecuada de poder dosificar una especie vegetal, porque cuando se trabaja con la droga cruda, molida y seca, pues no hay una buena biodisponibilidad, porque el tracto gastrointestinal, en el caso de los productos por vía oral, que son los que además tienen los pasos limitantes de la absorción, pues el tracto gastrointestinal no tiene un sistema eficiente de extracción, mientras que si trabajamos con extractos ya preparados, pues ahí incluso podemos incluso separar algunas, digamos, sustancias o partes del material vegetal que no nos interesan o que pueden retrasar también la absorción y por lo tanto la de biodisponibilidad del medicamento. Y a la par de esto, importante en toda la estandarización y en los estudios de agrotecnología que permitan, en este caso, definir si la planta se puede cultivar o al menos manejar
porque el trabajar con especies silvestres no garantiza cantidad y calidad de material vegetal, materia prima en este caso, del producto terminado y por lo tanto poder tener disponibilidad del medicamento todo el tiempo. Para entonces, con estas etapas definidas, poder entrar en la fase de ensayo clínico y poder demostrar la seguridad y eficacia del producto, igual que cualquier medicamento en fase uno, 2 y 3, y poder entonces registrarlo para poder comercializarlo y luego entonces continuar con los estudios de postcomercialización en humanos y farmacovigilancia. Es decir, a la hora de obtener un medicamento a partir de ingredientes botánicos, nosotros tenemos que cumplir las etapas que permiten poner en el mercado un medicamento como cualquier otro medicamento. En este caso yo digo siempre que tiene etapas adicionales por la complejidad de la materia prima, que en este caso está formada por varios compuestos químicos y que además están en una matriz que muchas veces sí pueden contribuir o no a la disponibilidad del medicamento en el organismo, pero otras veces también complican incluso la metabolización y todo lo que sería el efecto de esa mezcla compleja. Y por lo tanto también toda la etapa de agrotecnología, que es donde empiezan las buenas prácticas de fabricación de un medicamento a partir de plantas medicinales, que justamente en las buenas prácticas de agricultura y todo el proceso del cultivo, la cosecha, la post-cosecha y el almacenamiento de este material vegetal, y en función de si se trabaja fresco o seco, pues hay recomendaciones de la Organización Mundial que hay que cumplir también y que son etapas adicionales a las buenas prácticas de manufactura de cualquier medicamento. Con estas generalidades, pasemos a ver entonces la segunda parte de este tema, que es la situación nacional, que no está muy distante de la situación de Latinoamérica, incluso del mundo, del uso de estos productos a base de ingredientes botánicos, que cada vez es más creciente y que las personas usan la medicina herbaria cada vez más asociadas con enfermedades leves y moderadas. Todavía hay limitaciones para enfermedades graves como tratamiento de inicio antes de aplicar medicina convencional por satisfacción, en este caso insatisfacción con el tratamiento convencional, buenas experiencias, en este caso aspectos positivos asociados a la fitoterapia, tienen generalmente márgenes terapéuticos más amplios, son más económicos, tienen menos efectos adversos, y también por las tradiciones familiares que se van transmitiendo y que por lo tanto también influyen en el uso cada vez más creciente de este tipo de productos. Si nosotros revisamos las bases de datos de productos registrados en ARSA en el Ecuador, podemos ver tres tipos de escenario, y además explica también una situación que se está dando de seguridad de los productos. A partir del año 2002, que se inician los primeros registros, la primera normativa para registro y comercialización y control, en este caso de productos naturales de uso medicinal, se dan en el año 1999 aquí en el país. Y ese reglamento tuvo un tiempo para su implementación, dio plazos para los registros de los productos que ya se encontraban en el mercado de una manera, digamos, irregular o informal, porque no existía la normativa. Y ya en el 2002 se empiezan a obtener los primeros registros sanitarios de estos productos, y como ustedes ven, hasta el 2021 estos registros iban cada vez en ascenso. Y a partir del 2017 sale la normativa para la notificación sanitaria de suplementos alimenticios. Y a partir del 2021, a partir del 2020 ya se ve un incremento de las notificaciones de los productos que se inscriben en este caso como suplementos alimenticios. Y a partir de ahí, los productos naturales de uso medicinal ya en el 2022
empieza a decaer 35 productos, 23 productos en el 24, subió un poquito, pero igual hay 466 suplementos inscritos y dentro de estos suplementos hay un buen por ciento de productos a base de ingredientes botánicos y de recursos naturales en general. Y otra situación que también analizándola, esta es son datos hasta el 2023, no lo actualicé del año pasado, en la base de datos, que son los productos a base de CBD o de cáñamo o de cannabino psicoactivo. Que esto también en el panorama de los productos a base de ingredientes botánicos en el Ecuador genera a partir de la fecha en que salió este reglamento, eh, también cambia un poco y introduce, digamos, que otro factor de riesgo o de seguridad del uso de productos a base de cannabis en este caso, que como ustedes pueden ver, hasta el 2023 habían 44 productos como alimentos a base de CBD, 2 como medicamentos de síntesis o medicamentos convencionales, 18 como productos naturales de uso medicinal, 3 como dispositivos que fundamentalmente son eh, reactivos de diagnóstico para detección o sea, que incluyen la detección de cannabis y como cosmético 49, que esto también al principio se registraron muchos productos a base de cannabis no psicoactivo como cosméticos, pero en realidad se usaban eh, como productos de uso terapéutico. Y aquí, sobre todo, el panorama que yo digo que se introduce el factor adicional en la seguridad es que estos productos tienen una categoría de magistrales que no requiere, al igual que en los medicamentos, el registro sanitario, sino que, como su nombre lo indica y todos sabemos, las fórmulas magistrales son bajo prescripción médica y que llega para cada paciente a la farmacia donde se elabora, en este caso, la fórmula base de cannabis no psicoactivo, y que lo que está sucediendo es que al no tener requisito de registro sanitario, pues han proliferado también algunos centros de comercialización de este tipo de fórmulas donde supuestamente debería ser magistral, pero en realidad la están teniendo ya lista en las perchas como si fueran fórmulas oficinales, que en realidad no aparece en ninguna farmacopea y que en realidad eh, hay otro factor importante. El producto a base de cannabis que se registra tiene límites en cuanto a la cantidad de THC que debe contener el producto final, que tiene que ser siempre menor al 1%, en el caso de los que son medicinales, y en el caso de los que son suplemento alimenticio, por ejemplo, tiene que ser menor al 0,3%. Y esto, en el caso de estos productos que se están expendiendo sin registro, pues tampoco se está controlando estos niveles de THC y por lo tanto es algo eh, en lo que hay que trabajar con la autoridad sanitaria y todos los profesionales sanitarios en el tema de la vigilancia de este tipo de productos. Entonces, con relación a los naturales de uso medicinal y a los suplementos, esta inversión de la cantidad de productos que se registran o notifican como suplementos responde justamente a la flexibilidad, por decirlo de alguna forma, de la normativa para notificar los suplementos alimenticios, que con relación a la de productos naturales de uso medicinal es mucho menos. eh, digamos, de restricciones o restrictivas, porque no tienen que demostrar ni seguridad ni eficacia, ni presentar estudios de estabilidad, ni se le exige buenas prácticas de manufactura a los establecimientos en donde esto se hace. Por lo tanto, la mayoría de los productos que se registran hoy como suplementos a base de ingredientes botánicos realmente tienen una intención de uso terapéutico y de hecho en las publicidades se puede ver, y esto es algo importante entre los retos que tenemos en el control y la vigilancia de este tipo de productos.
Además de esta situación del uso cada vez más creciente y estas, digamos, escapes que están habiendo en las notificaciones o en los registros de los productos a base de ingredientes botánicos, también se da la situación a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, que muchos pacientes usan suplementos a base de hierbas, pero no lo notifican a sus médicos. Hay un estudio, en este caso del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que se publicó en el 2022, donde toman en cuenta, por ejemplo, resultados de un estudio con una población española que reveló que el 20% de los pacientes solamente son los que informan tomar un suplemento de hierba, además de la receta de los medicamentos que consumen concomitantemente, mientras que pacientes suecos, solo un tercio de la población que se estudió, no, en este caso, son los que no informan el uso de los suplementos herbarios a sus médicos. Y esto, por lo tanto, eh, permite que se den una serie de interacciones o reacciones adversas, en este caso por el uso concomitante del producto a base de hierbas con los medicamentos convencionales y que pueden, por lo tanto, generar situaciones que no se pueden explicar completamente a estos problemas de seguridad que se presentan. Y bueno, la otra situación importante que ya la mencionábamos es la línea que define los límites entre el registro, la notificación de los suplementos y las medicinas todavía es ambigua y hay que trabajar en muchos aspectos de la regulación y el control. La otra parte que es necesario analizar es el marco legal que permite el uso de estos productos en el país. En este caso, la Ley Orgánica de Salud, en su capítulo perdón, en el artículo 137, que además fue modificado por la ley número 0, conocida como Ley Trolle, en el 2015, establece dos grupos de productos, unos que se van a notificar o que van a obtener notificación sanitaria previa a su comercialización y otro grupo que tiene que obtener registro sanitario. Y en este caso, los suplementos alimenticios que harían dentro del grupo de alimentos procesados y los nutracéuticos, que tampoco hay ninguna normativa específica para esto, pero que pueden ser considerados en otros países como los suplementos alimenticios. Y en el caso de los productos naturales procesados de uso medicinal, pues tienen que obtener un registro sanitario de acuerdo a este artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud. Por su parte, los productos, toda la parte del registro, control y buenas prácticas de fabricación de los productos naturales procesados de uso medicinal está regido por la normativa 036 del 2020 de ARSA, que está justamente en estos momentos en un proceso de reforma. Estuvo en consulta pública hasta hace poco y se está trabajando con ARSA en este caso con todos los aspectos que pensamos que se debe actualizar y mejorar de esta normativa. Y también esta normativa establece, junto con la vigente de farmacovigilancia, que todos los laboratorios que elaboren productos naturales de uso medicinal deben establecer una unidad de farmacovigilancia como parte del Sistema Nacional de Farmacovigilancia en base a la normativa de farmacovigilancia vigente y también incluye a las importadoras y comercializadoras, en este caso casas de representación o distribuidoras farmacéuticas de productos naturales de uso medicinal. Mientras que para los suplementos alimenticios está la resolución 028 del 2016 de ARSA, que también está en un proceso de reforma en estos momentos, estuvo en consulta pública también, y afortunadamente dentro de las reformas, pues ya se le están exigiendo una serie de requisitos que elevan un poco el nivel y que por lo tanto ya no va a haber mucha más escape, como habíamos mencionado en las gráficas de los productos que se notifican más baja esta categoría que como productos naturales de uso medicinal, porque ya en la nueva modificación pues le está pidiendo que tengan que presentar los estudios de estabilidad y si no lo tienen listo a la hora de hacer el proceso de notificación, pues le dan un año plazo para que lo tengan que presentar como una modificación, en este caso la notificación,
y también tendrán que ser presentados a la autoridad en un control posterior. Y también le están exigiendo, en el caso de los ingredientes naturales, en este caso, los ingredientes botánicos, que los extractos y los recursos que se utilicen a partir de fuentes naturales, pues tienen que estar igual estandarizadas en base a un marcador químico que permita igual seguir la calidad y por lo tanto definitivamente más de dosis y de seguridad de estos productos. Por lo tanto, a corto plazo, esto también debe cambiar el panorama que mencionamos del uso creciente de productos a base de ingredientes botánicos, pero que se notifican como suplemento alimenticio, cuando en realidad tienen uso medicinal. Otra situación u otra parte que queremos tratar es eh, los riesgos que en realidad implican este tipo de producto y que natural no es sinónimo de inocuo, porque los productos, tanto medicinales como suplementos alimenticios que se elaboran a partir de ingredientes botánicos, pueden causar daños al paciente cuando son medicinales o al consumidor cuando son personas sanas que usan los suplementos, por tres causas fundamentales. Diferentes situaciones de uso, como interacciones con productos medicinales convencionales y sobredosificación, por mala práctica de elaboración de los productos, y aquí se da mucha contaminación microbiológica y adulteración con fármacos que no se declaran y sustancias farmacéuticas potentes que tampoco se declaran y que por lo tanto pueden generar problemas de reacciones adversas y por lo tanto de seguridad en el caso de los suplementos de inocuidad, y que todo esto por lo tanto se resolvería con un control de calidad y una garantía de calidad eficiente en ambos tipos de productos. En el caso de lo natural, esta es la base para garantizar la seguridad y la eficacia del medicamento natural. Y en el caso de los suplementos, pues es la base para garantizar la inocuidad de los suplementos. Es decir, evidentemente, y está documentado, lo natural no es sinónimo de inocuo y pueden haber varios riesgos por el uso de este tipo de productos. Igual hay varios mitos en el caso de los suplementos, que todos son iguales y que pueden ser usados por cualquier persona. Perdón, cuando en realidad estos suplementos ofrecen una amplia variedad de opciones para complementar la nutrición, pero siempre es necesario consultar a un especialista como un nutriólogo que recomiende según la necesidad específica de cada consumidor cuál debe ser el producto que se debe seleccionar. Igual se dice que los suplementos alimenticios pueden reemplazar la alimentación tradicional, cuando en realidad el cuerpo necesita un proceso para mantener la salud, como son los de masticar, producir saliva, procesar y digerir los alimentos de manera adecuada y por lo tanto que realmente se puedan absorber esos nutrientes. Hay riesgos evidentemente asociados y documentados con el uso de estos productos a base de ingredientes botánicos, y sobre todo es muy importante clínicamente la interacción que se produce de sus componentes activos con las enzimas del citocromo P450. El 80% de los medicamentos prescritos se metabolizan a través de 6 enzimas CYP, y que estas enzimas de CYP 450 hidroxilan xenobióticos y endobióticos que lo que buscan fundamentalmente en esta metabolización es conjugarlo y por lo tanto eliminarlo más fácilmente. En este caso, a fracciones químicas adicionales que pueden facilitar la eliminación del cuerpo, pero también los suplementos de hierbas pueden inhibir estas enzimas, causando un aumento a la exposición a compuestos tóxicos o inducirlos, aumentando el número de compuestos tóxicos producidos o liberando especies reactivas que por lo tanto de este proceso de interacción con el metabolismo pueden generar riesgos y por lo tanto eh, inseguridad en este caso para la inocuidad de los productos. ¿Cómo podemos prevenir los riesgos? En este caso, he puesto un papel importante del farmacéutico ante la percepción de que los productos son seguros si son naturales, pues ahí hay que
educar y por lo tanto hacer todo un trabajo de suministrar productos a base de hierba de forma segura y sobre todo información precisa a los pacientes para sensibilizar a la ciudadanía y cambiar esta percepción. En las farmacias y en los sitios de expendio donde hay perchas de productos naturales, tanto suplementos como medicinales, donde este es un papel importante y una labor necesaria de educación y por lo tanto suministrar información, no solamente garantizar en el caso de de los productores los productos de calidad. Y aquí les menciono un estudio publicado igual en 2022. En este caso se realizó en la Universidad de Biruni de Turquía y que analizó el conocimiento, la actitud y el comportamiento de los farmacéuticos comunitarios sobre la fitovigilancia. Y en el 58,1% de los farmacéuticos escucharon por primera vez el término de fitovigilancia. Y el 93,5% de ellos no había reportado ninguna reacción adversa relacionada con la seguridad de la medicina herbaria hasta ese momento. El 84,6% de los farmacéuticos nunca habían recibido formación relacionada con fitovigilancia y se encontró que estos farmacéuticos, con experiencia laboral de más de 20 años incluso, fundamentalmente trabajaban con productos herbarios seleccionados, en este caso, y dispensados en la farmacia basado en la información que le da la empresa fabricante fundamentalmente, mientras que otros seleccionaban en función de la eficacia de los productos. Es decir, la información todavía sigue siendo muy primaria en todo el tema de farmacovigilancia de los productos a base de ingredientes botánicos y aquí hay retos importantes en los que tenemos que trabajar. Aquí le presento algunos ejemplos de interacciones que se dan. En este caso, los reportes son basados en datos clínicos de especies conocidas y utilizadas como la cáscara sagrada, la sábila, la regaliz, en este caso la raíz, las hojas de sen, que son todas estas especies que se utilizan para utilidad laxante. Y en este caso se ha demostrado hipopotasemia, resultante del uso prolongado de estos laxantes, que en este caso potencia la acción de los glucósidos cardíacos, interactúa con fármacos antiarrítmicos y con fármacos que inducen la reversión al ritmo sinusual, como por ejemplo la quinidina. El uso concomitante de otros fármacos que inducen hipopotasemia, como los diuréticos tiacídicos, pueden agravar el desequilibrio electrolítico. En el caso el ajo, pues se ha observado un aumento del índice de INR en dos pacientes que tomaban warfarina y en un paciente que tomaba fluidiona y que habían consumido productos con ajo. El ginkgo biloba no se puede excluir una interacción con sustancias que inhiben la coagulación sanguínea. Sin embargo, no se han observado tales interacciones en estudios controlados. En el caso del ginseng, puede reducir ligeramente los niveles de glucosa en sangre y es posible que interactúe con la warfarina. El guaraná, en este caso las semillas, que se utilizan también en muchos preparados, incluso de suplemento alimenticio, debido al contenido de cafeína, la ingesta concomitante con bebidas que contienen cafeína o medicamentos psicoanalépticos, pueden provocar un efecto de potenciación de la cafeína. El caso del psyllium, las semillas y las cáscaras, sobre todo lo que más se utiliza es las cutículas seminales que se utilizan tanto para diarrea como para eh, cuando hay problemas de estreñimiento, porque tiene un alto contenido de mucílago, que esto hace por lo tanto que cuando hay diarrea absorba agua y se cree bolo fecal y que cuando hay estreñimiento pues se aumenten los movimientos peristálticos por reacción mecánica y puede por lo tanto funcionar. Es una droga muy utilizada, una droga cruda muy utilizada, que en este caso la absorción integral de minerales administrados concomitantes, como son el calcio, el hierro, el litio
y el zinc, pues vitaminas como la B12, glucósidos cardíacos, derivados cumarínicos pueden retrasarse, en este caso su absorción. Por este motivo deben tomar otros medicamentos, o sí, se puede tomar el Cilium con otros medicamentos siempre que sea de media hora a una hora antes de la administración del mismo. En el caso de diabéticos insulinodependientes, puede ser necesario reducir la dosis de insulina cuando se utiliza concomitantemente el Cilium. En el caso de la linaza, que también se usa mucho en productos para bajar de peso, la absorción de otros medicamentos administrados simultáneamente puede retrasarse y por ello también hay que administrarla 30 o 60 minutos antes. Las personas igual con diabetes pueden ser conscientes de un posible retraso de la absorción de la glucosa. El aceite, por ejemplo, de menta, los pacientes con acloridia, causado, por ejemplo, por medicamentos con bloqueadores de los receptores H2, pueden usar. Al usar este aceite de menta únicamente en cápsula con recubrimiento entérico para evitar su interacción a nivel del tracto gastrointestinal. Sao palmetto, que lo usan mucho también en preparaciones para tratamiento de próstata. Hay pocos informes de casos de presuntas interacciones con warfarina, pero se han descrito valores elevados de INR. El hipérico, hierba del San Juan, que se utiliza mucho igual como sedante. En este caso, la administración oral de preparados con una dosis diaria superior a 1000 miligramos de equivalente farmacológico, superior a 1 miligramo de hiperforina, que es el bioactivo más importante, puede provocar la inducción de enzimas de la familia del citocromo P450 y transportador del flujo de fármaco, la glicoproteína P. Y así pueden producirse interacciones también con fármacos como amitriptilina, benzodiazepina, entre otros. Está contraindicado su uso concomitantemente con ciclosporina, tacrolimus y, en este caso, otros inhibidores de la proteasa y anticoagulantes. Y así también la reducción de las concentraciones plasmáticas de anticonceptivos orales podría causar sangrado a mitad de ciclo. Y los pacientes que toman otros medicamentos con receta deben consultar al médico o farmacéutico antes de tomar el hipérico. Por último, quiero referirme al tema de la farmacovigilancia, que en este caso es la capacidad para informar sobre eventos adversos en los medicamentos naturales, analizando sus causas y aprender de la experiencia basada, se ve obstaculizada en muchos países, no solamente en el Ecuador, por la falta de uniformidad metodológica en la identificación y medición, la falta de información sobre efectos adversos de los recursos naturales, planes de información inadecuados, miedo a la responsabilidad profesional y sistemas de información inadecuados relacionados con el uso de medicamentos naturales. Todo esto hace que el sistema de farmacovigilancia no sea un sistema eficiente para los productos naturales y esto también genera retos y necesidades como la de aumentar la formación sobre la seguridad de estos productos a base de plantas medicinales y de recursos botánicos en general para cubrir a todas las partes interesadas y dar la debida importancia a la fitovigilancia. Necesidad de ampliar el alcance de los sistemas nacionales de vigilancia de seguridad de los medicamentos, incluyendo a los medicamentos naturales y a los suplementos alimenticios. Necesidad de un sistema de notificación más fácil de usar para aumentar la notificación de reacciones adversas por parte de los farmacéuticos y otros profesionales sanitarios. Desarrollar confianza y mejorar la comunicación con los pacientes que les permita discutir el uso de suplementos alimenticios y productos naturales medicinales sin reserva con los profesionales de la salud, lo que optimizará la eficacia terapéutica y reducirá los posibles efectos adversos. Esto es importante que en los programas de atención farmacéutica se incluyan también los módulos del uso de los ingredientes botánicos en diferentes productos, tanto medicinales como suplementos. Mejorar las normas vigentes, definir mejor el límite entre suplementos y medicinales. Esperemos que estas
estas dos normas que están en reforma mejoren estos límites y que por lo tanto haya mejores definiciones. Perdón, y garantizar un sistema eficiente de control y vigilancia sanitaria. Implementar buenas prácticas de fabricación no solamente para la fabricación, almacenamiento y distribución de los productos de uso medicinal, sino también para los suplementos alimenticios. Perdón. Y por último, es importante y necesario investigar y desarrollar productos a partir de plantas medicinales sobre la base de la garantía de calidad, desde la investigación hasta la utilización en el paciente con buenas prácticas y garantía de calidad. Y esto va a hacer reducir, que se contribuya a reducir la brecha entre la academia y la industria para proporcionar productos que se constituyan en terapias seguras y eficaces, basadas en la garantía de la calidad y que se puedan equiparar a terapias de primera elección y por lo tanto pasar de lo empírico popular a lo formal oficial y de lo tradicional a productos sobre bases científicas. Aquí le dejo dos links donde se puede encontrar en la página de fitoterapia.net. Siempre hay una tabla de interacciones de las plantas medicinales con medicamentos convencionales, incluso también con alimentos. Y esta también de la página de la organización del Care Cancer, que también tiene mucha información sobre interacciones de los productos naturales y los medicamentos. Muchas gracias por su atención.